porque fue de gran victoria en el Señor. También pues hay proyectos y el Señor pues nos está guiando. Leemos 1 Corintios 6, 12. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Tóquese usted así y diga, este es el cuerpo del Espíritu Santo. Es el templo del Espíritu Santo. Qué precioso. Hay una exhortación grande ahí, la que hemos leído hoy. Es un mensaje fuerte, el que el apóstol envió en aquella oportunidad a la iglesia de Corinto. Pero que igual hoy, pues a través del Espíritu Santo, esa exhortación nos llega a nosotros. Y al saber que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, conlleva una responsabilidad. Estamos hablando no de cualquier cuerpo, ¿verdad? Usted ve miles y millones de personas en el mundo. Pero entre todas esas personas, según la Escritura, Dios ha seleccionado, ¿verdad? Algunas, ha escogido, dice la palabra del Señor. Nos escogió antes de la fundación del mundo. Nada existía, nada había, ni tierra, ni cielos, ni personas. Y aún así, Dios ya tenía en su mente aquellas personas que iban a ser su pueblo especial. Y un día nos llamó, un día el Señor se manifestó a nuestras vidas, oímos la predicación de su palabra, oímos un mensaje poderoso que cambió nuestras vidas. Y ese día fue el día maravilloso que conocimos a Cristo. Ese día, yo digo, hermanos, no tiene comparación. Ese día es especial, ese día vale más que cuando nacimos, ese día vale más que cuando cumplimos años, ese día vale más que graduaciones, ese día vale más que ascensos, porque fue el día cuando Cristo manchó nuestras vidas, digamos, con su sangre preciosa, y la señal de la sangre está hoy en nuestras vidas. Hoy podemos decir que somos libres del pecado, hemos sido perdonados por la gracia bendita de Dios. Bendito y alabado sea su nombre maravilloso. La sangre de Cristo fue aplicada a nuestras vidas. Y si esa sangre nos ha hecho hoy limpios, perdonados de nuestros pecados, según la Escritura, hoy dice que su Espíritu Santo habita en nosotros. Esa gloria, ese Espíritu, si pudiéramos meditar un poquito y pensar a dónde se manifestó, dice la Escritura que cuando se construyó el tabernáculo, la gloria de Dios inundó esa casa, esa tienda. Y dice que los sacerdotes no podían ministrar porque la nube había llenado esa casa de una manera tan preciosa. Pero más adelante, cientos de años adelante, dice que cuando Salomón construyó el templo, el famoso templo llamado de Salomón, dice que de igual forma la gloria de Dios descendió otra vez y llenó ese templo precioso. Y de igual forma los sacerdotes no podían continuar con su trabajo porque la gloria de Dios lo inundaba todo. Pero hoy en estos tiempos, la Escritura dice que el Verbo se hizo carne y dice que habitó entre nosotros y vimos su gloria, dice gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pensando humanamente, yo digo, esos momentos cuando Cristo caminaba en las calles de Jerusalén y sus alrededores han de haber sido preciosos.
porque la misma presencia de Dios se hizo como uno de nosotros y Él andaba en esos lugares. Es por eso que aquellas personas que se encontraban con Él no eran las mismas. Desde su encuentro con Cristo, esas personas no volvían a ser las mismas. Solo basta recordar a aquellos hombres que estuvieron en el monte de la transfiguración. Y dice que cuando ellos oían hablar a Cristo, a Elías y a Moisés, ellos dijeron, bueno es que estemos en este lugar. Hagamos 3 enramadas, una para Moisés, una para Elías y una para ti, porque sentían tan precioso estar a la presencia de Dios que ellos no se querían ir. Porque donde está la presencia de Dios, hermanos, hay gozo. Donde está la presencia de Dios hay milagros. Donde está la presencia de Dios hay respuesta para las necesidades del ser humano. Pero esa presencia de Dios, esa maravilla que Dios puede hacer con los seres humanos, no se queda hasta ahí. Cuando fue muerto, cuando fue sepultado y después resucita, la Escritura dice que cuando todos preguntaban si el reino de Israel se iba a establecer en ese momento, Él les dijo, no les toca a ustedes conocer los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero van a recibir poder, les dijo, cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me van a hacer testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero les dijo que se quedaran ahí en Jerusalén. No se vayan a ir hasta que sean investidos del poder de lo alto, les dijo. Ahí venía la presencia de Dios. En el capítulo 2 nos relata de Hechos que la presencia de Dios, ellos estaban orando. Tenían 10 días de estar en oración, todos reunidos en el aposento alto, y en ese momento vino el Espíritu Santo de Dios y lo llena de una manera tal que comienzan todos a hablar en diferentes lenguas y a glorificar el nombre maravilloso de Dios. Porque la presencia de Dios, hermanos, que llena todo el universo, también ha venido a ser morada en el creyente. Hoy nosotros somos el templo del Espíritu Santo de Dios. Él habita en cada uno de nosotros. Los que han recibido a Jesús como Salvador, ahí está el Espíritu Santo. Los que le hemos entregado nuestra vida, somos guiados por el Espíritu Santo. La Escritura dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Podemos ver que el que es guiado por el Espíritu de Dios ya no anda en pecado. El que es guiado por el Espíritu de Dios ya no hace lo malo, porque lo guía el Espíritu Santo. Entonces quiere decir que si somos el templo del Espíritu Santo, todo pecado debe de ser desechado de nuestra vida. Eso es lo que dice Pablo a los Corintios. Quiero que veamos en el mensaje de hoy 3 aspectos importantes. El primero dice Pablo, todas las cosas me son lícitas. Y yo le he puesto acá entre comillas, todas las cosas me son lícitas. ¿Por qué? Porque la realidad es que no todas las cosas benefician la vida del creyente. Usted ha sido libertado por Cristo. Hemos sido libertados por el Señor, pero esa libertad no debe ser tomada como motivo para el pecado, dice Pablo en otra de sus cartas. Dice el versículo 12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Oiga lo que dijo Pablo. ¿Cuántas cosas dice que le son lícitas? Todas. Pero dice que no todas convienen. Todas las cosas, dice, me son lícitas, pero yo no me voy a dejar dominar de ninguna. El detalle es que hay cosas que son buenas, ¿verdad?, para la vida del creyente, pero hay otras cosas que bien las puede hacer porque tiene libertad, pero no le convienen. Nosotros pudiéramos decir, ¿verdad?, en una madurez cristiana, que nosotros estamos libertados por Cristo y hoy nosotros podemos vivir nuestra vida, ¿verdad?, de una manera libre. Pero esa libertad hay que entenderla bien, porque podríamos decir, entonces Cristo nos libertó y somos salvos y hoy nosotros ya no vamos a la condenación, hoy podemos hacer lo que queramos. No, ¿verdad? Porque el pecado no, de ahí fuimos libertados del pecado. Y si una persona sigue haciendo el pecado, entonces dice la Escritura, sigue siendo esclavo. El Señor Jesucristo dijo eso. Yo quiero que vea el Evangelio de Juan, capítulo 8,
versículo número 30. 8:30 del Evangelio de Juan. Muy claro lo dijo el Señor. El 31. Porque el 30 dice que Él les hablaba estas cosas a los que creyeron en Él. Muchos habían creído en Él. Dice 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ya habían creído en Jesús esos judíos, pero les dice, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad, dice, los hará libres. Yo no me voy a detener a hablar todo lo que sigue, pero la realidad es que ellos se negaron y ellos dijeron: nosotros hemos sido libertados, nunca hemos sido nosotros esclavos de nadie, dijeron ellos. Y el Señor les dice: el que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces la respuesta está clara. Una persona que es libertada por Cristo no sigue en el pecado, porque si sigue en el pecado, solamente en su mente pensará la persona que es un creyente o una creyente. Pero la realidad es que Cristo nos limpia de pecado y nos muestra un camino a seguir, que es diferente. Entonces, cuando Pablo dice: todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen, es una gran verdad. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Sabe de lo que está hablando ahí? De dominio propio. Dice Gálatas, capítulo 5, versículo 23, que uno de las manifestaciones del fruto del Espíritu es el dominio propio. Ahí habla de la mansedumbre, pero luego dice templanza. En otras versiones dice dominio propio. Nosotros como creyentes a veces nos escudamos, hermanos, y hay que ser claros. Uno dice: es que somos carne, ¿verdad? Y aunque es una verdad que todavía estamos en este cuerpo y tiene sus debilidades, pero eso no debería ser una excusa para decir que por eso una vez en pecado y luego se levanta y otra vez en pecado y luego se reconcilia y otra vez en pecado. Y es que no puedo dejar esto, dice la persona. Como que si, miren, hubo una oportunidad que yo me sentí tan incómodo con alguien que de continuo yo le aconsejaba y siempre me salía con eso y me decían: es que no puedo y no puedo. Y entonces le dije yo: mire, disculpe, ¿y usted ha aceptado a Jesucristo? Sí, me dijo, yo lo he aceptado. Y entonces le dije: ¿y por qué entonces no puede? La Escritura dice que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. No, me decía: es que no puedo. Y entonces le dije: mire, usted hace tan inútil a Jesús. Le dije que parecería que usted está peleando usted solito. Nuestro Jesús no es un inútil, no es alguien que no puede. Él ha vencido a la muerte, a los principados, a las potestades, al mismo diablo lo derrotó en la cruz del Calvario. Cuando una persona se pone en ese plano, hermanos, parecería que Jesús no tiene ningún poder. Cuando la persona pelea en sus fuerzas, va a ser derrotada. Pero si la persona pone su confianza en aquel que ha vencido, le digo que cualquier cosa vamos a vencer. Entonces, hay un dominio que debemos ejercer. ¿Cómo se va a lograr? A través de la oración. Si la persona quiere negarse al pecado, pero no ora, de continuo va a estar cayendo en pecado. Solo a través de la oración se puede ejercer el dominio propio. Dice 1 Corintios 10:23, un poquito adelante de donde leíamos, Pablo vuelve a repetir la misma idea. 1 Corintios 10:23, todo me es lícito, pero no todo conviene. La primera parte dice lo mismo, pero la segunda cambia un poco. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Piénselo bien. Cuando uno va a hacer algo, eso va a traer edificación. Edificar significa construir. Edificar significa avanzar. Cuando una persona va a decir algo y le va a decir algo a alguien,
que sea para un consejo que le sirva a la persona para continuar en su vida. Pero si le va a decir algo que le va a destruir, mejor cierre su boca. Porque hay personas que dicen, no, es que yo digo las cosas así, dice, mejor las digo así de frente, de un solo, dice, yo no tengo pelos en la lengua. Pero es un gran mal hablado, mal hablada, o persona que no piensa que va a herir al otro con lo que va a decir. Otra persona me dijo en una oportunidad, no, me dijo, es que yo no es que digo chismes, me dijo, si lo que digo es la verdad, me dijo, aunque sea la verdad, pero muchas veces, aunque sea algo verdad, a veces tiene que morderse su lengua si sabe que va a dañar a otras personas. Entonces hay cosas que uno debe detenerse, ¿verdad? No todas, dice, las cosas edifican, y si hablamos de cosas que van a perjudicar nuestra vida, con mucha más razón. Quizá, hermanos, si nos ponemos en el plano incluso de lo que nosotros comemos, porque es lo que sigue acá, Pablo pone el ejemplo de las viandas, y yo voy a pedir a los hermanos ahí que me pongan la nueva versión. En el versículo 2, estamos en 1 Corintios 6, 13. Veamos lo que dice ahí, porque la versión Valera dice las viandas, ¿verdad? Ya sabemos que habla de los alimentos, son para el vientre. Esta versión pues tradujo un poco diferente, pero la realidad es que habla del estómago. Dice 1 Corintios 6, 13, las viandas, esta es la versión Valera, quiero que veamos en la nueva versión. Dice, los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Así es, y Dios los destruirá a ambos, pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual. La Valera dice para la fornicación. Aquí lo traduce un término más amplio, la inmoralidad sexual, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Entonces vea lo que dice, pone el ejemplo del alimento y el estómago. Todo lo que nosotros comemos va al estómago. Y al final dice, Dios va a destruir a todos, sea los alimentos o sea el estómago. Eso va a llegar un día cuando nuestro cuerpo va a llegar ahí, ¿verdad?, al sepulcro, y ahí se termina todo. Pero luego dice que el cuerpo no es para la fornicación, porque este cuerpo que nosotros tenemos, dice en el versículo final que leíamos, en el versículo 20, dice que el cuerpo no es nuestro. Parecería raro, ¿verdad? Ah, no, dicen las personas, yo con mi cuerpo puedo hacer lo que yo quiera. Esa es la gente que no conoce a Dios. Háblele a una mujer, y a una mujer que no conoce de Cristo, y esas personas que hablan a favor del aborto, dicen, no, yo con mi cuerpo puedo hacer lo que yo quiera. No saben lo que está diciendo. Pero la realidad, en fin, son paganos, ¿verdad? Pero la iglesia del Señor, nuestro cuerpo ya no nos pertenece. Le pertenece a aquel que lo compró. Le pertenece a Cristo. Entonces el cuerpo debe de ser cuidado por cada uno de nosotros. Quiero que pasemos a la parte segunda de nuestro mensaje de hoy. Nuestros cuerpos dice que son miembros de Cristo. El versículo número 14 es como un enlace, porque dice que así como Dios levantó a Cristo de la resurrección de los muertos, así también nos va a levantar a nosotros. Pero el 15 quiero leer. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Si yo pregunto hoy a la iglesia, ¿ustedes saben que nuestros cuerpos son miembros de Cristo? Sí, ¿verdad? Dice que somos un cuerpo todos, pero cada uno de nosotros es un miembro diferente. Eso dice Pablo en la 1 Corintios 12. Pero dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Y luego hace otra pregunta, ¿quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? ¿Cómo contesta Pablo? De ninguna manera. ¿Qué es usted aquí en la iglesia? Puede ser la voz, ¿verdad? Puede ser los pies de Cristo que van a evangelizar o que van a hacer la obra de Dios. Puede ser los brazos de Cristo que van y ayudan a una persona necesitada, que aconseja, que consuela. Bueno, cualquier miembro. Puede ser un ojo, ¿verdad? Que va y que mira las necesidades de las personas. Puede ser oído, ¿verdad? Algo que está ahí pendiente siempre para apreciar las buenas cosas. Entonces, cualquier miembro que nosotros seamos en el cuerpo de Cristo
es para glorificarle a Él. En la primera de los Tesalonicenses, Pablo dijo, y todo vuestro ser. ¿Cuánto dice el apóstol? Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados, dice, irreprensibles para el día de la venida de Cristo. Oiga, qué precioso. No solo nuestro espíritu, nuestro cuerpo. Los corintios habían llegado a convencer que si ellos hacían el pecado, eso era el cuerpo. Pero eso no dañaba el alma, eso creían ellos. Porque en Corinto había templos a los dioses paganos. Y parte de la forma como adoraban a su Dios era teniendo relaciones sexuales con las prostitutas que habían ahí en ese lugar. Ya dije que eran templos paganos. Habían sacerdotisas y esas mujeres estaban para recibir a los hombres que llegaban supuestamente a adorar a esos dioses. Entonces, por eso Pablo hoy les dice que ellos no tienen que prestar su cuerpo para la inmoralidad sexual o para la fornicación, porque se iban a contaminar. Entonces, miren lo que continúa diciendo este pasaje. Dice el versículo 16, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. ¿Sabe referencia a qué es eso? Es una referencia a Génesis 2:24, donde dijo el Señor, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos, dice, serán una sola carne. Entonces el matrimonio, cuando una mujer se une a un hombre, se une no solamente en cuerpo, sino que se une en espíritu mismo. Esto es profundo lo que estoy diciendo. Por eso es que se dice que el matrimonio es para toda la vida. El matrimonio no es para un momento, sino que es para toda la vida. Decía el pastor fundador de nuestra misión, en el matrimonio cristiano no debe existir la palabra separación, decía él claramente. Y así debe ser. Dice, lo que Dios juntó, dice el texto bíblico, que no lo separe el hombre. Estamos claros. Entonces, dice que el que se une a una ramera es como que se haga un cuerpo con ella. Es como que se haga un espíritu. Queda ligado, ¿verdad?, a una persona malvada. Pero hermanos, el que se une al Señor, continúa diciendo el 17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Mire qué preciosidad. Entonces, si se une al pecado, se une con otra mujer que no es la de él, o si una mujer se une a otro hombre que no es el de ella, se está ligando a esa persona. Hay algo ahí, ¿verdad? Serio. Pero si al contrario se santifica para el Señor, se une más al Señor, busquen oración, busquen vigilia, busquen ayuno, busquen congregarse, cada vez esa persona está más ligada al Señor Jesucristo. Dice que un espíritu es con el Señor. Entonces esto es hermoso. Y quiero finalizar la tercera parte de nuestro mensaje con la idea de que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, con lo que comenzábamos hablando en el mensaje. Dice el versículo 18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Ya al final del versículo 13 habíamos dicho que el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. No creamos que se está refiriendo solamente, tengo que explicarlo porque a veces las personas así piensan. No, dice fornicación es relación sexual antes de casarse. Pero esa palabra ahí, por eso es que la NBI lo traduce inmoralidad sexual. Porque algunas personas puedan decir, no, eso es para los jóvenes. Solo los jóvenes, ¿verdad? Cuando tienen relaciones y todavía no se han casado, por supuesto que es pecado. Porque la Escritura dice que hay que unirse en matrimonio primero. Pero cuando dice inmoralidad sexual, incluye cualquier otro pecado. Puede ser adulterio, puede ser sodomía, puede ser lesbianismo, puede ser cualquier otro pecado. Entonces dice que el cuerpo no es para eso. Huid, dice, de la inmoralidad sexual, dice la NBI, ¿verdad? Si la vemos ahí. En el versículo 18, en la NBI,
Para que veamos esa expresión, la vuelve a traducir de esa forma. Miren lo que dice: huyan de las inmoralidades sexuales. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. Entonces, ¿cómo pudiéramos resumir eso? Quizás pudiéramos hablar mucho, pero por ejemplo, una persona que le roba a otro, ¿a quién dañó? A la otra persona y le quitó sus pertenencias. O el hurto, ¿verdad? Que es a escondidas, daña a otra persona. Pero esas son cosas afuera, por poner un ejemplo. Pero la inmoralidad sexual dice que eso es el propio cuerpo. Y sabe que no solamente se mete en problemas uno con el Señor, sino que el mismo cuerpo también resiente las consecuencias. Hay personas que tienen un amor así, ¿verdad? Oculto y pecaminoso, y de repente la muchacha sale embarazada. Después, ¿verdad? No haya que hacer. O el joven, porque las consecuencias son similares. Si el joven embaraza a una muchacha, ¿qué va a hacer? ¿Verdad? Si está estudiando, no tiene ni siquiera un trabajo, no tiene casa propia, entonces se le viene todo el mundo encima. Hace tiempo, aunque no era un jovencito, pero conocí de un caso de un hombre que en tan desesperación, después de que había dejado embarazada a una mujer y no hallaba qué hacer, y dice él, ¿verdad?, que buscaba trabajo, no sé si era verdad, buscaba trabajo y nadie le daba. Al final llegó a deprimirse tanto, y como había estado sirviendo al ejército, era de aquellos hombres que dicen que eran machos, y al final terminó colgándose, porque él creía que ya su mundo ya no servía. Estaba embarazada la muchacha y él ya no sabía qué hacer. Entonces murió joven el hombre, como de 19 años. Prácticamente era un jovencito, un niño casi. Triste. Entonces hay personas también que se han metido en una situación y de repente adquieren una enfermedad venérea, pecados sexuales. Y peor todavía, aunque claro que es grave, una enfermedad venérea, pero hay personas que adquieren el SIDA. ¿Verdad? Y hay gente que, hermanos, condenados a morir. ¿Por qué? Por haberse metido en esta situación. Miren lo que dice Pablo 19. O ignoráis, dice, que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Ahí es donde les decía hace un rato. Dice que nosotros hoy ya no nos pertenecemos. Versículo 20, porque habéis sido comprados por precio. ¿Cuántos han aceptado a Jesús aquí como Salvador? Si hemos aceptado a Jesús como Salvador, quiere decir que Él pagó un precio por nosotros. ¿Cuál fue el precio que Él pagó por nosotros? Su sangre. Eso no tiene precio humanamente hablando. Es incalculable el valor que nosotros hoy tenemos. Por eso dice, habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces nosotros no ignoramos, que somos el templo del Espíritu Santo. Ya él lo dijo en el capítulo 3, versículo 16, por recalcar esto. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Oiga lo que dijo Pablo. Estoy en 3:16 de 1 Corintios. Dice el 17, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Hay personas que piensan que pueden hacer lo que quieren. Si es un verdadero hijo de Dios, según la Escritura, Dios lo va a hacer que reconozca que está en una condición no de un cristiano. Y si no obedece por las buenas, Dios va a seguir apretando y apretando, ¿verdad?, su mano hasta que diga ay. Y si no dice ay, puede venir la última consecuencia: cortado de este mundo. Se murió el hermano, ¿verdad?, bien joven. Se murió la hermana, bien joven. ¿Por qué? Por desobedecer a Dios.
Esas son consecuencias graves. Hermanos, no tenemos que llegar a eso nosotros. No tenemos por qué llegar a eso. Este texto último que leíamos nos da una idea de un esclavo que es comprado en el mercado. Dice, habéis sido comprados por precio. Según la historia del contexto de esos tiempos, los esclavos se vendían en los mercados y llegaban los señorones, ¿verdad?, con su dinero, y ellos comenzaban a ver a todos los esclavos. Se van a reír ustedes quizás, pero ellos revisaban todo, ¿verdad? Revisaban los grandes músculos, ¿verdad?, su cuerpo atlético y todo eso para ver si le iba a funcionar en el trabajo. Le revisaban los dientes. Yo no sé, los médicos tendrían que explicarme eso, pero dicen que de la dentadura habla mucho de una persona. Le revisaban los dientes y le revisaban todo, si tenía enfermedades o no. Y así lo compraban, así valía. Si era joven, ¿verdad?, valía mucho. Entonces decía el señorón, este quiero, decía. Y se lo llevaba. Y era de él. Y el amo podía hacer lo que él quisiera con ese esclavo. Ese esclavo no recibía pago por el trabajo que le hacía a su amo. Ya lo había comprado, era de él. Entonces nosotros, hermanos, hemos sido comprados por Cristo. Él pagó el precio que nosotros valíamos. No podíamos pagarlo. Estábamos condenados a morir en esa condición. Y él dijo, no, yo los compro. El enemigo decía, eran míos, pero Cristo vino y él no solamente ministró, sino que también fue a la cruz. Y aunque pudo bajarse si él hubiera querido, no lo hizo, porque el amor de él hacia cada uno de nosotros es un amor grande, un amor incalculable. Derramó su sangre hasta la última gota para darnos vida y vida en abundancia. Así que, hermanos, debemos glorificar a Dios con nuestro cuerpo, dice. Con todo lo que nosotros hacemos y todo lo que nosotros digamos tiene que llevar gloria y alabanza a Dios. Que cuando usted habla allá afuera digan, qué hermano que aconseja, qué hermana las palabras que dice otra persona. Pero si lo oyen gritando allá, ¡purate, mono, tonto! Que no sé qué. Miren, hermanos, se oye de mamás a veces que maltratan a hijos. No de aquí, ¿verdad? Pero se oye y la gente le queda viendo. La hermana gritó eso. No, no debe ser así. O puede ser un hombre, ¿verdad?, gritándole a otro. Ja, 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 ya vas a ver, ¿oíste? Y amenazando o algo así. No, el cristiano debe ser diferente, ¿verdad? Tenemos que glorificar a Dios con todo lo que hacemos. Con todo lo que hacemos. Porque hemos sido comprados por el Señor nuestro Dios. Oremos, hermanos, cerremos nuestros ojos. Padre, estás en los cielos. Queremos darte las gracias, Señor, en esta preciosa hora. Tu palabra, Señor, nos dice que somos el templo de tu Espíritu. Tú habitas, Señor, en nuestra vida. Hoy, mi amado Dios, queremos darte gracias, porque sin merecerlo, tú nos has constituido como parte de tu pueblo, Señor. Somos tu amada iglesia, somos tus hijos, y tú has puesto, Señor, tu Espíritu en nosotros. Ese Espíritu, Señor, que nos ha limpiado, que nos ha, Señor, regenerado, nos ha dado una nueva vida. Y hoy tú nos conduces, mi amado Dios. Nos llevas, Señor, con pie firme, caminando y caminando y caminando hacia adelante. Señor eterno, no permitas que nada nos empañe nuestra vida espiritual, que nada nos desvíe del camino, del propósito que tú tienes, Señor. Que cada día podamos crecer en el conocimiento de tu palabra, en conocerte a ti, Señor, y amarte, honrarte, adorarte, servirte a ti, Señor. Que toda mancha de pecado pueda ser dejada en el olvido. Que tú seas, Señor, limpiando, borrando todo pecado, Señor. Oro por tu iglesia, Señor. Nos limpiamos en tu sangre preciosa. Pedimos, Padre, que tu Espíritu pueda hacer una obra perfecta y que ese día, Señor, de que tú vienes, mi amado, podamos estar preparados como esa iglesia que tú, Señor, has venido, Señor, que tú vienes a traer. Una iglesia santa, una iglesia sin mancha, una iglesia sin arruga ni cosa semejante. Padre,
Te damos la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén.